Estamos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas. Y sean todos Good afternoon. bienvenidos al Himalaya. Juan, pensaste que te iban a acompañar. No, yo estoy esperando que tú lo digas porque me gusta, me lo disfruto ¿Sí? cuando lo dices. Ahora lo podemos decir juntos. Vamos a ver, dale. 1, 2, 3. Bienvenidos al Himalaya. Pero ya va, espérate un momentico. Siempre tuve la curiosidad de preguntar de dónde salió eso. ¿De dónde salió? Yo creo que lo dije en un episodio, ¿o no? Sí, creo que sí. Lo Creo que medio- estamos buscando repetirlo. como nombres o cosas, yo Lo creo. medio conté. Yo creo que la primera vez que nos vino la idea de un podcast. Ajá. Y entonces uno de los muchachos, no me acuerdo quién, simplemente soltó bienvenidos a. Y yo me acordé de la escena de Monsters Inc. Cuando los monstruos quedan perdidos en el Himalaya y aparece el abominable hombre Helado. de las Y nieves. le da la bienvenida. Y le dice, bienvenidos al Himalaya. Sí, igualito. Ah. ¿Entiendes? Entonces, Un de ahí significado salió. muy profundo y bíblico. Claro. La un gente se significado queda muy profundo. sorprendida. Mira, si le queremos sacar un significado bíblico, se lo sacamos. Pero te cuento que me gusta mucho. Claro, Sí. es importante. ¿A quién le gusta? Gracias, Omar. Bueno, cuando yo lo veía y veía a Juan decir eso, yo decía, oye, pero ¿qué es eso? Todo- Himalaya. todo Pero lo que me suena dicen- bien. Todos los que me dicen creen que el podcast se llama Himalaya. Que a ustedes no les guste, es culpa de ustedes. No significa que sea bueno. Bueno, Bueno. bienvenidos Vamos a a- otro vamos al podcast. Volvemos del intro nuevamente. Y pues nuestra pequeña discusión me distrajo de que tenemos un nuevo invitado. ¿Qué te parece, Ay, Paola? sí, Tenemos un totalmente. invitado que nos cae bastante mal. Buen invitado. Pero lo invitamos porque el pastor nos dijo que lo invitáramos porque es su amigo. Entonces, conozcan al amigo del pastor. Hola. Omar. bienvenido. Gracias, Juan, gracias. Pues. Bienvenido Yo también a te la quiero, vida. te amo. Estoy muy complacido pues, de compartir con ustedes. Es mi primer episodio. ¿De qué, Omar? Este episodio muy especial que estamos aquí ¿Qué estamos disfrutando. haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos grabando ¿Un qué? un podcast. Muy bien. No, lo decimos porque Omar, yo creo que fue más difícil, tomó mucho tiempo para poder No, es aprender a que mi pronunciarlo. inglés es británico. Exacto. Sí, es de mucho entonces, nivel. Yo creo que es mucho nivel para ti. aquí, Ese es David que habla el inglés así americano. sí, americano así. y todo eso, ¿verdad? entonces Claro, cómo es un no. problema. Hello and how are you? Esa es Ok. la canción que canta Ricky. So, hablemos. De algo importante. De la religión. Let's talk about Wow. religion. Para los que no entiendan, ¿ves? Claro. Hablamos inglés en este podcast. Y en puro nivel. portugués. Y ¿cómo es? Bora falar. ¿De qué? Religión. No, hombre, pero es que Brian. religión. Religión en portugués. Religião. Bora falar de religião. Ok. Uy, papá. Aquí hablamos de todos los idiomas. Hablemos de religión. Ujú. Oye, aquí esto es interesante, ¿no? Porque nosotros somos conocidos como personas religiosas, los que estamos en Sí. la iglesia, Así ¿no? es. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de eso. Es difícil que la gente se saque el chip de eso. O sea, Ujú. yo he conocido gente que no, digamos que, no, es que yo no soy religiosa, dicen siempre. Y siempre se refieren a lo que hacemos como religión. O sea, toda la gente que he conocido que de repente no cree en Dios o lo Claro. que sea, siempre lo Pero es ve que así. también religiones es muy amplio porque es cualquier tipo de religión. ¿Alguno hizo la tarea y buscó el Sí, significado? igualmente allí claro. también lo tenemos. Sí. ¿El La significado? la ¿Qué di- religión ¿Qué es- dice la Real Academia? ¿Quién hizo la tarea? Nadie Yo la la hizo. hice. ¿Qué Que la dice? religión es todo resultado del esfuerzo humano para conseguir que hay más allá, para llenar su vacío. Es lo que salió, lo que a mí me salió. Vamos a ver, ¿Esa es tu vamos a ver. tarea? Esa fue mi ¿Qué me tarea. dice No. ChatGPT? Vamos a ver, busca ahí. ChatGPT me dice, la religión es un conjunto de creencias prácticas y rituales que unen a un grupo de personas en torno a una visión del mundo basada en lo sagrado o lo Ajá. divino. Exacto, pero surge de la necesidad humana Ajá. de conectar con algo que va más allá de su- Superior a ellos. Exacto, algo Algo que superior. tenga el control Y de de ahí todo lo que surge está todas esas sucediendo. normativas y cosas que se estructuran en la religión, obviamente. Wow, me parece algo interesante. Y- Pero entonces, ¿nosotros somos personas religiosas o no? Partiendo de lo que dice Avi,
de dónde nace Ujú. y obviamente de esa necesidad. Exacto. Pero para poder comprenderlo, Y hay un versículo bien interesante que está en Santiago 1:27, también creo que una vez hablamos de eso, que habla, también dice, menciona la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Eso hablaba referente a la ley, porque recuerdo que yo llegué a un punto en el que, preparándonos para eso que íbamos a hablar, me confundí, o sea, dije, pero entonces la religión es buena, es mala, o sea, no entendía. Ah, eso fue el día Y sí. leo esto y decía eso, que la religión, la religión pura delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero obviamente luego mi papá también me explica que ahí todo lo que está hablando son de buenas obras, pero en realidad va algo más allá de eso. bueno, es importante entender el daño que le ha hecho la religión al ser humano. La religión que ha Y impuesto el hombre, ¿no? La religión obviamente hecha por el hombre. El daño, ¿no? De por sí, y la religión evangélica también. La Pero, bendita. sí, pero para comprender eso tenemos que irnos al Génesis. Ok, vámonos para el Génesis. Vámonos, entonces. vamos a viajar al Génesis un Una momento. línea de tiempo, ajá. Y cuál fue el plan original de Dios, porque eso es importante, de allí parte todo. Entender cuál fue el plan original de Dios. ¿Por qué Dios crea al ser humano? ¿Para qué crea el ser humano? ¿Para qué hace al ser humano a su imagen y semejanza? Pues yo pienso que en Génesis nos deja ver que fue para tener una relación Ujú. con su creación, nosotros. ¿ok? Una relación perfecta, basada en el amor sincero, pero en el amor libre, donde podemos decidir amar o no amar. Y todos sabemos esa historia. ¿Qué pasó allí? Se perdió esa relación y una vez que se pierde esa relación, todo ser humano que pisa la faz de la tierra tiene conciencia de Dios. Todo ser humano. Y esa conciencia de Dios hace que tú quieras buscarlo. Claro. Y entonces, para buscarlo, entonces ahí es a donde empiezan tratan de buscarlo en sus esfuerzos, tratan de buscarlo en sus obras, tratan de buscarlo De la forma que ellos consideren la forma que pueden encontrarlo. que ellos consideran correcto. Pero ¿por qué no pueden llegar? Porque el ser humano, al día de hoy todavía, una persona que trata de llegar a Dios sin entender el sacrificio de Jesús en la cruz, no puede llegar porque hay una palabra que se llama, si lo colocamos así, se llama pecado. Ujú. Claro. ¿Ve? Se llama pecado y ahí choca todo. Nadie puede llegar a él y por eso Dios, viendo la necesidad del hombre de quererlo buscar, envía a su hijo a esta tierra. ¿Para qué? Para que, si usted le coloca esa palabra, le hace este otro dibujo así hacia abajo, que es una cruz. Claro. Y entonces, esa cruz es la que usa el Señor para conectarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver la religión en todo esto? Que a lo largo de todo esos... el tiempo. De la historia. a lo largo de la historia como tal, se han ido formando esas religiones. ¿Cuáles son las principales religiones del mundo? Vamos a ver. El cristianismo, Ujú. el islam, El judaísmo. el judaísmo y el budismo. Yo creo que esas cuatro, quizás el hinduismo El también hinduismo. podría entrar ahí. Son las principales, pero el cristianismo y el islam son las más grandes. ¿Y qué viene a hacer la religión? ¿Qué viene a hacer? Viene a llenar el vacío Ujú. Claro. que dejó el pecado en el El Edén. pecado. Ese vacío viene a llenar ese. Entonces el hombre trata de buscar llenar ese vacío con una religión, pero lamentablemente la religión no llena ni cambia a nadie. ¿Qué opina Siento Paola? que, sí, porque es que siento que a la gente le gusta sentirse buena. Entonces, esa es la diferencia también de conocer a Jesús, te das cuenta y tienes que reconocer que eres pecador. Claro. Entonces, hay gente que Uy, sí es verdad, le gusta Paola, le claro. gusta sentirse que es buena, o sea, incluso yo creo que a veces uno teniendo tiempo en iglesia puede caer en eso, o sea, Ujú. Es como como que en pagar. sentirme buena O sea, a las cristiana. personas les choca y para ellos es odio que tú vengas y le digas que son pecadores. Ujú. O sea, tú eres un pecador, tú sin Dios no eres nada, tú eres malo por naturaleza. No, eres más, y si quieres ser más educado, le dice, y todas tus obras son trapos de inmundicia. Claramente. exacto. Sí. Y es lo que, porque es lo que realmente Con mucho somos. cariño. Pues. Pero la gente prefiere una religión que te diga que, como por ejemplo el hinduismo, Ujú.
tú eres el centro del universo, tú vas a reencarnar y yo no sé qué, y tú eres el protagonista de todo. Aquí De la no hay nadie historia. más importante que tú. Incluso, Exactamente. incluso dentro del cristianismo, o sea, en el catolicismo se le llama a los practicantes y no practicantes. Yo creo que a veces en el cristianismo también hay gente practicante y no Practicante y no Claro. practicante. Pero lo que eso también los lleva es a sentirse como, bueno, superficialmente también. es como- Yo voy a la iglesia, me santifico el domingo y Exacto. Es sigo. como pagar lo que hiciste. Ujú. Es como que, bueno, aquí estoy para recuperar el daño que Sin hice. conocer la gracia. Para pagarle a ese ser supremo el nombre que tú le quieras poner en ese momento de lo que tú estés creyendo. Es como que ya, o sea, ya el daño que yo hice ya lo pagué yendo a la iglesia o haciendo esto Sí. y ya está pago, cuando no es así. Y también, Pero Avi, ¿qué tú le dirías a una persona que viene y te dice, malo es una persona que viene y mata niños o viola niños, malo es una persona, un ladrón, un asesino? ¿Por qué me pones a mí al mismo nivel de esas personas? ¿Por qué dices que yo también soy malo? ¿Qué tú le dirías a una persona que te dice eso? No. Yo Por- soy buena persona, yo le he dado a los pobres, yo yo ayudo le a diría ellos. No se que, trata que de para, si cree en Dios, porque también si no cree en Dios, igual si no cree en Dios se lo digo, y ya Claro. si lo creo o no. Para Dios todas las cosas, así parezca grande o pequeño, es pecado. O sea, Claro. que un asesino en serie parezca una consecuencia mayor humanamente hablando, porque pena de muerte o en la cárcel por años o lo que sea, no tienen ninguna diferencia con las mentiras que dices diariamente, con la doble Es que vida, no la hay un pecado que sea más hipocresía. grande que el otro, todos son pecados. O sea, si dijiste mentiras, ya tú también estás pecando. O sea, si no ayudaste cuando tienes que ayudar, también. O sea, siempre cometemos errores diarios. O sea, Exacto. pecamos diariamente. Tener el poder de hacer el bien y no hacerlo. Pasa También. que al hombre le cuesta mucho entender que una mentirita blanca, por ejemplo, como se le conoce, es tan mala como un asesinato. Ujú. O que agarrar, no sé, robar el bolígrafo a tu compañero de trabajo es tan malo, Copiarse un examen. o copiarse en un examen es tan malo como robar un banco. La gente no entiende. Entonces, ¿por qué no entiende? Porque el ser humano, yo estaba leyendo algo en estos días, el Sí. ser humano tiene una mente relativa. Para el ser humano todo es relativo y todo lo negocia. ¿Me entiendes? El ser humano dice, bueno, esto es peor que esto, entonces Lo puedo hacer esto justifica porque como esto no que es lo tan malo justi- como Ujú. esto. Hay siempre cosas peores y empiezan a negociar lo bueno, empieza a negociar el amor. Y nos cuesta mucho entender que Dios es un Dios absoluto. Entonces, al ser absoluto, es absolutamente bueno. Cuando alguien es absolutamente bueno, no importa si la mancha es de este tamaño o es de esta, la Una rechaza. mancha. Ujú. Porque es absolutamente bueno. Es como con los números. El valor absoluto de un número puede ser negativo el número y siempre va a dar positivo. Puede ser un número que de decimal, pero siempre va a dar el número positivo. Cuando algo es absoluto, no tiene grises, no se negocia. Y Dios no negocia lo que es bueno y lo que es malo. No lo negocia, sea pequeño o sea grande. Y Ujú. así como es absolutamente bueno, también es absolutamente justo. Sí. Entonces, precisamente por eso, el ser humano se esconde y negocia, empieza a negociar y le cuesta entender que hay cosas más grandes que otras, pero al final todo vale igual. Y es Ujú. pecado, y es suciedad. Entonces el ser humano se ha escondido mucho en la religión Ujú. para calmar esa conciencia y decir, bueno, ya yo no hago esto. Ayer yo vi una película de un asesino serial. ¿Sí? Ay, o sea, y ¿Cuál? entonces se llama, ay, se me olvidó cómo se llama, después se las Que, digo. que es una chama reportera. No, que está haciendo, es una chama que está haciendo Ajá, audiciones Ajá. para, Sí, sí. para... No la vi porque pensé que era de amor y cuando vi el tráiler dije, no, no la voy a ver. Entonces uno ve esas cosas y obviamente uno se compara y uno dice, no, yo soy súper bueno. Sí. Porque imagínate, o sea, ve todo lo que Pero es que hizo si este tan tipo. solo Pero con los ante los ojos de pensamientos, o Dios, sea, no, tan no solo es con los así. pensamientos, a veces yo tengo pensamientos que digo, Dios mío, ayúdame, porque no quiero pensar, o sea, en mi mente estoy juzgando a alguien porque siento esto, el rencor, rabia, porque estoy pensando con malicia, o sea, yo creo que todos tenemos luchas en la mente y ahí ya eso también hay pecado. Entonces ahí. hablemos de la que nos identifica a nosotros, Omar. La Los religión. evangélicos. La religión evangélica, pero es importante también comprender de dónde nacen las religiones. Sabemos que es esa necesidad, ese vacío que tiene el hombre, pero las grandes religiones nacen principalmente de las interpretaciones personales y salen de la propia Biblia
pero Distorsionado. de interpretaciones Exactamente. personales, olvidando que la Biblia es su propio intérprete Ujú. y que un versículo con otro debe tener lo que se llama armonía como tal, ¿ok? Y de eso, bueno, de ahí podemos sacar un montón, pero también hay religiones que nacen de sueños, ¿ok? Personas que Ujú. tuvieron un sueño y, Sí. y formaron una religión como tal. Mm. Ahora, en este caso hablamos de la religión evangélica porque yo vengo de ella. Yo milité en esta religión por varios años, aunque yo siempre me decía que no era evangélico, porque no es una palabra que aparece en la Biblia, creo que es una palabra despectiva. Pero ¿ok? el evangelio era mensaje, ¿no? Exacto, lo sacan del evangelio como tal, pero en la Biblia se nos reconoce por allá en el libro de Hechos por primera vez como cristianos. Cristianos. Ujú. ¿Ok? Entonces a veces la gente cuando me pregunta en qué religión tú estás, no estoy en ninguna, pero no soy evangélico, no soy esto, no soy lo otro. Simplemente si puedo decir algo, somos cristianos o somos hijos de Dios, ¿ok? Que es lo que realmente es lo que es. Pero como han pasado miles de años y después de Jesús también se empezó a levantar la religión católica como tal Ujú. y fue permeando muchas de las cosas. Hoy en día, al día de hoy, muchas de nuestras iglesias todavía tienen cosas que fueron colocadas por la religión en el ser humano. Romano papista. Sí, muchas, muchas. Por ejemplo, personas que dicen, claro, son cosas que no tienen relevancia al final en nuestra conducta, en todo eso. O Pero a en la veces, pero salvación. en la salvación y nada de eso. Pero, por ejemplo, ¿cuántas iglesias nos dicen, bienvenidos a la casa de Dios? ¿Eso de Ujú. dónde viene eso? Ujú. ¿De dónde viene eso? Eso viene de las misas, de la iglesia católica. Nosotros nunca vamos a la casa de Dios. Si vamos cuando decimos Nos bienvenidos a la congregamos. casa de Dios, es como que yo estuviera diciendo, me estoy Aquí. dando la misma bienvenida yo. ¿Entiendes? Sí. Hola, bienvenido a tu casa. Ujú. Porque nosotros somos la Somos verdadera el casa de templo. Sí, Dios. somos la monada. Ahora, que somos una iglesia que nos congregamos en un sitio, Es diferente. Claro. es diferente como tal. Pero cositas como esas. Pero, ¿cuál es el daño? Ujú. ¿Cuál es el daño que le ha hecho la religión evangélica? Ustedes no se han dado cuenta en este caminar. Yo tengo 22 años desde que tomé la decisión de conocer al Señor. Ah, pensé que era de edad. No, 22, no, 22 años que conocí al Señor. Y sabe, a lo largo de ese caminar, por experiencia propia, y también lo he visto, personas que en su momento los vemos en iglesia con una emoción, una pasión, un amor en el Señor y todo eso, Ujú. pero de repente también Se va. se van de la iglesia. Mm. Y podemos decir, entonces es muy fácil decir que la persona no nació de nuevo o la persona... Juzgar es muy fácil. sí, hacer juicio. Sí. Pero este que está aquí, yo me acuerdo que yo conocí al Señor a los 18 años de edad. Mm. Y yo estoy seguro, estoy convencido de que yo conocía al Señor cuando me hablaron. Mm. Porque se despertó en mí esa pasión y ese anhelo Claro. por conocer su palabra, por curiosidad. aprender de él. Es decir, me dolía fallarle al Señor. Mm. Pero este que está aquí estuvo 5 años alejado del Señor. Después de eso. Después de eso, cuando yo nunca pensé en que eso podría pasar en mi vida. Y no estamos hablando de un día, 2 días. 5 Estamos años. hablando de 5 años Papá. alejado completamente, sin ir a la iglesia, sin nada, alejado completamente del Señor. Hasta Claro. por allá en el 2013, más o menos, que me vuelvo a reconciliar con Él, vuelvo a la iglesia con el Señor, pero siempre estuve pensando en eso, Señor, el por qué. ¿Por qué oye, si queremos agradarte, queremos orar, queremos estudiar tu palabra, queremos predicar tu palabra, ¿por qué le cuesta Claro. tanto a las personas esto? ¿Por qué no hay un gozo, una verdadera pasión, un verdadero deseo, sino que se ve como una carga, un peso? Un enfoque Sí. errado. Tú sabes que yo también me crié en una iglesia donde todo era así como súper cerrado. Como que no se puede usar pantalón, no se puede pintar. No podías tener zarcillos, Javi. Nada. Y ahora tenías eso reprimido y te hiciste 500 huecos en la oreja, ¿no? No tengo 500 huecos tampoco. Pero yo me vine a abrir, o sea, tenía zarcillos como a los 13 años de edad, que era que ya no estábamos más en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Yo estaba investigando y me gusta mucho el tema de que la religión crea una estructura mental. Mm. O sea, te crea una estructura. Entonces, hablando del cristianismo, obviamente la religión surge de la necesidad de poder conectar con algo más
que esté, o sea, más Grande que uno. que uno, obviamente, que te pueda llenar. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la gente que es evangélica? ¿Verdad? Es que empezamos a vernos más perfectos que los demás. Entonces, como yo no puedo hacer esto, yo voy a imponer de que usar pantalón está mal porque sencillamente que no lo cumpla es porque no está bien. Cuando en ningún momento la palabra dice eso. La palabra dice que obviamente nos vistamos con decoro. O sea, tampoco es que vamos a andar desnudos en la calle. Tampoco. Pero el punto es que el mismo ser humano, a nivel del evangelio, sea como religión, ha intentado interponer su perspectiva y crear una estructura religiosa que está en gran parte alejada de la palabra. Entonces te encapsula en no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y eso más bien te hace llevar un peso que Jesús no te está poniendo. Por mi culpa, por mi Exacto. culpa, por mi Y gran los católicos culpa. también usan esa oración Hombre. para sentirte como culpable. Y obviamente nada hicimos para merecer la muerte del Señor, porque eso fue un regalo de Dios. Pero me pasó mucho que yo en el colegio, para mí las fiestas de colegio de fin de año eran horribles para mí. Porque ahí se daban cuenta que yo era cristiana, porque todo el mundo iba con pantalón, todas mis amigas y yo iba con falda. ¿Te daba pena ser cristiana en Me ese daba tiempo? pena, David? porque obviamente todo el mundo era Qué como... trauma. O sea, para mí era traumático. Claro, Traumático, claro. porque era como que la que usa falda. Y Sí. las demás con pantalón. Y también hay La que no se puede entendía, pintar. Y cuando me imagino. preguntaban, ¿por qué tú no usas zarcillo? La hermana Soraya. ¿Viste lo que sufren? Aviv Soraya. ¿Viste lo que sufren los primogénitos, Paulita? Ah, Paola no Sí. sufrió Sí. eso. La vida de Sí. Paola fue perfecta, No, David. Por mira, eso es que pero peleaba yo te tanto con digo, ella. pero lo que este también un No. encuentro con Dios, porque yo vi muchas cosas negativas también en esa iglesia. Mira, ahí no te puedes poner pantalón, pero el chisme era la mejor ropa de todo el mundo. O sea, ahí estaban en la última grito de la moda con el chisme, porque era una cosa increíble. La lengua le llegaba hasta la falda. Sí, y mira, hay una cosa que no te puedas, o sea, si no usabas zapatos cerrados, las mujeres no te puedes subir en el altar. Si tú faltabas algún domingo, no puedes tomar la cena del Señor porque tú estabas descarriado. Y no descarriado 7 veces, Descarriado estabas 7. descarriado 2 millones de veces. 35 veces. Y no, mira, y te digo, a mí me afectó mi adolescencia. Y yo decía, pero qué difícil es ser cristiano, decía yo. ¿Por qué no puedo ser igual que los demás? Y me acuerdo que en una oportunidad, yo estaba en la casa de mi abuela y mi abuela vendía ropa. Y tenía unos pantalones de hombre, ni siquiera de mujer, eran de hombre. Y me acuerdo que yo salí a jugar con mis amigas al pasillo ahí mismo del edificio. Y yo siempre lo voy a decir, de verdad. Y yo le digo, abuela, yo quiero que tú me dejes ponerme ese pantalón que está ahí. Decía yo, Ajá. porque yo quiero sentir lo que es usar un pantalón. Ajá. Y yo me acuerdo que mi abuela me puso una correa, me remangó el pantalón, eso me queda gigante. Y yo salí al pasillo a jugar con mi pantalón. Pero yo estaba tan psicoseada que yo cada rato miraba hacia abajo para ver si mi papá venía. Porque yo sabía que si mi papá venía, me iba a regañar. Y lo vi también en mi universidad. En mi universidad estudiaron unos muchachos que ellos también eran así y ellos todavía usaban falda. O sea, ella. Tacamajaca. Y de verdad que yo puedo entenderlo porque era complejo. Y mira, y ellos hoy en día, sus vidas, o sea, al transcurrir el tiempo, están alejados del Señor. Porque les pusieron un peso que no se podía llevar. Entonces se enfrascaron más en cómo te ves, En ningún lado. en cómo puedes proyectarte Mío, ante ¿de los dónde demás. sacan eso? Exacto. Y no trabajas internamente en ti, en tu relación con Dios. De Y ese pana, es el no problema. lleva nada. No, o sea, no lleva nada bueno. Y al día de hoy, todavía hay muchas personas en las congregaciones que están, pero es como que no están. Mm. Se convirtió pues el sitio En algo donde social. voy a calmar mi conciencia, Exacto. voy al servicio, pero tú ves que son personas que no tienen una vida devocional, no se ganan un alma, no les apasiona el tema del Señor como tal. Sí, no se ve el fruto como tal, pero lo vemos domingo tras domingo. No saben quién es Pablo, quién es Pedro. Lo no vemos saben domingo nada. tras domingo en iglesia, pero yo no los culpo. Yo quiero que sepa que no los culpo. Pero Porque son si, culpables. porque si usted está viendo este episodio, podcast. usted se va a dar cuenta que a veces también la mala interpretación de la palabra de Dios Exacto. puede crear estructuras en nosotros. Y lamentablemente, digo lamentablemente, aunque la Biblia está casi sin errores, cuando hablo de errores hablo de malas traducciones, porque la Biblia es perfecta como tal, la palabra de Dios es perfecta, pero cuando fue traducida al español, es decir, sacaron palabras de contextos, de cosas que el Señor no dijo como tal, y de allí las personas pueden agarrarse para formar estructuras. De hecho, el otro día estábamos leyendo, y creo que fue en Nueva Traducción, en NTV, algo así, que
que tenía una palabra más decir seres humanos o algo así, decía algo género. O sea, una palabra que realmente nosotros no utilizamos. Yo estuve buscando bastante el significado de género, porque en sí no dice algo malo, pero mete lo que es el Exacto. LGTB. En la YouVersion, estábamos leyendo y yo me quedé Wow, qué sorprendida. loco. Y lo buscamos en Reina Valera a ver cómo era Tú la tienes esa, diferencia. ¿Qué Biblia Sí. estás leyendo, Omar? La Esto- misma Biblia que apoya LGBT. No, yo quiero compartir. Vamos a leer un versículo de la Ajá. Biblia para poder comprender exactamente el tema de las malas traducciones como Sí. tal. Ok, por ejemplo, busquen ahí Romanos 13. A ver, Romanos 13. Romanos 3. Romanos 13. Y yo les voy a leer esto. Y ustedes me van a decir cómo lo comprenden. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Sí, ¿cómo podemos aplicar? Porque la Biblia es aplicable. ¿ok? Totalmente. Totalmente. Que hay una ley de... No es una ley de Maxwell, pero está en un libro que tiene... o era una charla que le hacía a un grupo de personas que era todos los días, antes cuando les despertabas, les decía que este día hiciéramos estas 21 cosas, o son 15 cosas, Ujú. por ahí. 21 leyes irrefutables del... Pero no, esa no es, ¿No es? es otra. Ujú. Y una de esas era, no, o sea, vivir la Biblia, porque nosotros muchas veces en vez de vivir la palabra, la leemos, que hay una gran diferencia. Entonces, Romanos 13, versículo 12. Yo le voy leyendo y vamos a ver dónde hay unas malas. O puede ser, cuando uno lo lea, Romanos 13. sí, Romanos Ujú. 13, 12. Una mala interpretación podemos darle y esto nos puede afectar en nuestro caminar con Dios. Dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No sé ustedes, pero cuando yo empiezo a leer esto, yo me acuerdo, yo lo que veo aquí es que lo que estoy leyendo me está enfocando a esfuerzos humanos. No sé, es mi percepción, no sé ustedes. Claro. Porque si cuando aquí me dice, pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Para tú ponerte algo necesitas hacer un esfuerzo. ¿O no? Sí. Por Sí. Yo te digo, supuesto. ponte esa camisa, tú tienes que hacer un esfuerzo. Sí. Claro. Cuando dicen, ya nosotros no pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Ahí tiene que haber un esfuerzo humano Ujú. para no hacer eso. Aquí dice honestamente, andemos como de día honestamente. Anden honestamente. Claro. Es decir, cuando yo leo eso, yo veo esfuerzo, yo lo que entiendo allí, esfuerzos humanos. Si no vestidos del ¿Y cómo Señor. tú entiendes, cómo comprendes esto? Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Ni que eso fuera una ropa. Yo le digo a un joven que está en el Señor y le digo, joven, amigo, mira, tú sabes, para crecer en el Señor, bueno, ya tú sabes, deja la borrachera, deja las fiestas desenfrenadas, ya no puedes hacer eso, ya ya no puedes, y vístete del Señor Jesucristo. Yo ahí directamente me iría a, justamente también lo habló Pablo, que es la armadura. O sea, creo que esa es la mejor referencia, porque si es una vestidura y si es vestirse de Jesucristo, las herramientas que también da allí, que justamente es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, creo Ujú. que sería una Ok, forma... y entonces uno le dice, y bueno, entonces ya tú sabes, te vas a vestir con la palabra de Dios. Entonces es importante que empieces a hacer tu devocional todos los días. Y tienes que leer la Biblia, tienes que estudiar la Biblia. Y tienes que venir al servicio también. Ven al servicio de jóvenes. Ven al servicio. Y vemos líderes desgastados, Sí. líderes ya cansados, que no hayan qué hacer para que las personas empiecen a tener esa vida en el Señor correctamente. Y cuando nos damos cuenta, yo lo que veo aquí, nuestro obispo siempre nos ha enseñado algo. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura mera carnalidad. Yo le anexaría algo más. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura mera religión. Es pura mera religión. Y yo lo que estoy leyendo aquí en la palabra de Dios es lo que percibo, es que una persona cuando lee eso lo está impulsando un esfuerzo humano. Pero cuando tú vas a la traducción original de lo que allí quiso decir el apóstol
Pablo es totalmente diferente a lo que estamos leyendo. Y es allí donde uno, como tal, ¿cómo uno descubre esto? Yo pienso que todo cristiano tiene un anhelo profundo por aprender más del Señor. Ujú. Y entiende que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo y en griego. Y que para tú profundizar en la palabra de Dios muchas veces, cuando tú buscas esa palabra, vístanse, porque de ahí parte todo. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Cuando usted va al original, ahí nunca aparece la palabra vístanse. ¿Saben lo que aparece? ¿Qué aparece, Omar? Habiéndose puesto sobre ustedes la ropa. O sea, que la ropa vino sola. Habiéndose puesto sobre ustedes. Y cuando ustedes van al original, presionan allí, dicen, definición, investir. Yo quiero que Claro. me ilumines, Juan, ¿qué es para ti investir? Investir es cuando alguien Ajá. te pone Ajá. Te monta esa algo prenda, encima. esa ropa, ajá. eso. Ahora, ¿una persona se puede investir ella misma? No, porque eso no es la definición. De la Sería palabra. vestirte tú Tú te mismo. estás Claro. vistiendo, te estás autovistiendo. Sí. Y entonces, ¿cómo yo aplico aquí? Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Es decir, mire, mis estimados amigos, si usted está en el Señor y usted hasta el día de hoy usted le ha costado vivir una vida que a Dios le agrade, usted está en una religión. Ujú. Si usted está en el Señor y usted todavía sigue luchando con el pecado, sigue luchando con tentaciones, O sigue viendo todo como un sacrificio. sigue viendo todo como un sacrificio. Estás descarriado 115 ¿Cuántas veces no me Ajá. dijeron a mí, tienes que pagar el precio, tienes que pagar el precio, Ujú. tienes que levantarte de madrugada a orar, tienes que orar por lo menos una hora, sé santo porque el Señor es santo? Cuando tú vas al original allí de lo que dice en Primera de Pedro, sé santo porque el Señor es santo, jamás la Biblia en el original dice así. La Biblia dice, serán santos Claro. porque Él es santo. Ujú. Es decir, si tu obediencia a Dios va a requerir de tu Claro. esfuerzo, entonces en vano Es murió que- Jesucristo en este Exactamente. Y planeta estaríamos Tierra. yendo en contra de lo que dice la Y palabra, que resucitar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ujú. O sea, nadie llega al Padre si no es por Él. Ujú. Entonces, ¿cómo llegas al Padre? A través de Jesús. ¿Y cómo llegas a Jesús? Conociendo a Jesús. Sí. Eh. Y es que ese amor lo cambió todo, porque justamente cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, porque o sea, cuando lo comprendemos como amor, ya ahí todas esas cosas no pasan a ser una carga, sino un deleite. Y Correcto. ya, y vives tu relación ¿Pero por diferente. qué? ¿Por qué, Paula? ¿Por qué pasa eso? Porque si tú empiezas a desarrollar una amistad con una persona que tiene malas actitudes, que tiene malos hábitos, que tiene malas conversaciones, ¿qué va a pasar contigo? Te va a corromper. Claro. Las malas conversaciones Corrompe la buena. corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa cuando los padres te dicen, no me gusta esa compañía, esa juntica no me gusta, ese amiguito tuyo no me gusta, es mala influencia, te va a pegar. Ujú. Ahora, si un ser humano tiene la capacidad de influenciar a otro ser humano, imagínate en lo que pasa en la vida de una persona cuando esta persona se le revela, ojo, se le revela lo que ya Jesús hizo por ti. Ujú. Jesús te quitó la vieja naturaleza, te la quitó. Sí, Él te desvistió. Guau, no te desvestiste tú, te desvistió y te Claro. puso la naturaleza de Él. Ujú. Ya. Y cuando como hijo de Dios, si yo hubiese comprendido esto, si Ujú. yo lo hubiese comprendido o alguien me lo hubiese explicado en ese momento, desde ese punto de vista, wow, cuánto dolor me hubiese evitado yo en este caminar, cuánto sufrimiento, porque sí me dolía cuando me alejaba del Señor, Claro. porque como hijo uno sale de su hábitat natural. Y haberlo comprendido ahora, yo digo, Señor, ¿cuántas personas hoy en día no están disfrutando el Evangelio? Que de por sí cuando tú entiendes lo que es el Evangelio, dinamita, tiene poder para transformar la humanidad, la vida de una persona, en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Ujú. Es lo único que puede, lo único, no hay otra cosa que trabaje lo físico, lo emocional, lo psicológico Como el Señor. y lo espiritual como la palabra de Dios, como el Ujú. Evangelio, como esa buena noticia. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No tienes que hacer nada. Primero no tienes que hacer nada. Tienes que creer que ya Que esa ya fue hecho. naturaleza pues puesta en ti. Ujú. Y cuando ya tú crees que esa naturaleza pues puesta en ti, hermano, ya Dios te liberó del pecado. Tú no vas a luchar con el pecado ahora. Sí. Claro. Tú no eres un pecador. Tú no tienes la naturaleza pecaminosa.
el que tiene la naturaleza pecaminosa es la persona que no ha recibido, que no ha nacido de nuevo. Ujú. Ese es el que tiene la naturaleza pecaminosa. A ese es el que hablarle. Pero ya que usted nació de nuevo, si usted tiene tantos años en el Evangelio y usted sigue con las mismas luchas, usted no avanza, usted dice, comienza el año, este año voy a leer la Biblia, y comenzó en enero y ya por febrero ya se le olvidó, vuelve a arrancar en mayo, arrancó en mayo, duró 15 días y ya se le olvidó, y llegó noviembre, llegaron las Navidades, ¿y qué va? Y usted ve, y pasan años en ese mismo ciclo, usted está en una religión. Ujú. Usted no ha conocido a Claro. Jesús. Pero si usted conoce a Jesús, usted cada vez que va a estudiar la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que todas las enseñanzas están centradas en Él. Conoce a Jesús. Eso es Olvídate todo. de la religión. No, que la gente... Si alguien te dice, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, o empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello, entiende... No. o sea, Aléjate, búscalo aléjate, tú, aléjate. búscalo tú, entiende tú qué es lo que te Sí. están queriendo ¿No? decir. Y cuántas veces nosotros también cometimos el error. Hemos hecho eso. Cometimos Claro. el error de decirle, de concentrarnos en el pecado de la persona. No. Mira, eso no está bien. ¿Quién eres tú para decirle a esa persona que eso no está bien? Si cuando Jesús se encontró con la adúltera allá y ni siquiera él Me lo condenó. la condenó. Y vemos nosotros con facilidad, por eso siempre he Claro. escuchado que la iglesia es el único ejército que termina de rematar a sus Sí, compañeros. Claro. Sí, en algo sí creo que no está mal decir a alguien que lo que está haciendo no está bien, porque hay gente que está Claro, como pero la ciega. cuestión es en qué Pero prioridad pones no, eso, ¿no? Y de obviamente. qué manera lo dice. Y- Porque y- Dios dijo, Jesús le dijo, Pero yo digo es no la te condeno. posición. Exacto. ¿Qué Primero hizo no la condeno. primero? Amar. Amar. Claro, amar. Y Después le después, dijo, vete y no peques en más. el tiempo, si estás discipulando a alguien en el tiempo, obviamente que se puede, como dice, Pero es corregir con a una amor, persona. porque la Tú diferencia entre una nombrabas persona algo. Tú religiosa decías Y algo. además, con tan solo, como tú dices, con tan solo llevar a esa persona a Jesús, tú no vas a tener ni que decirle nada. Mira. O sea, esa persona misma va a darse cuenta que es las áreas de su vida que tiene que mejorar. ¿Qué hacía Jesús? Jesús agarraba a una persona y le dedicaba tiempo. Lo discipulaba. Y eso es en lo que hoy muchas veces fallamos. Creemos que simplemente ganarnos a la persona para Cristo, llevarlo a la iglesia Ya está todo. y ya está todo. Ujú. Y nos olvidamos que esa persona tiene un alma, tiene un Claro. espíritu, está metido en un cuerpo y que hay un enemigo que va a meterle mentira tras mentira, va a crear estructuras allí y esa persona no va a poder experimentar la Tiene libertad. concupiscencia. Exacto. también. Claro. Entonces, cuando a usted se le despierta el amor sacrificial, mira, ¿sabe qué pasa cuando usted conoce a Jesucristo? A usted no lo van a obligar más a ir a su presencia a orar. Yo antes no entendía eso. Yo oraba porque me enseñaron que tenía que orar, Mm. porque es importante la oración, porque la oración te acerca a Dios, porque la oración te conecta con Dios. Pero, y entonces, claro, uno dice, bueno, voy a ir, obligado, pero voy. Pero yo escuchaba personas que decían, wow, me deleito en la presencia del Señor, wow, pasé toda la noche orando como Jesús. Dios mío, toda la noche. Si yo voy por 15 minutos y no hallo como, ya no encuentro ¿Qué más digo? ¿qué más digo? Todo eso. Pero obviamente porque era un esfuerzo humano. Pero cuando tú dejas que la naturaleza de Jesús te afecte, mira, es impresionante. Esa misma naturaleza, esa influencia, orgánicamente tú anhelas estar con Él. Ujú. Orgánicamente tú anhelas su Sale palabra. sale Es orgánico. Sí, sí, sí. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Es allí donde tú comprendes esas palabras. Entonces, simple y llanamente, conoce a Jesús Conoce a Ujú. Jesús. y deja que la magia Claro. Y no, y- comience. sí, la magia. Y yo diría que tampoco no límites porque aquí personas que yo conozco cercanas que crecieron en esos ambientes, obviamente dicen, me hubiese ahorrado mucho, así como dice Omar, pero tal vez tienen que pasar ese proceso para, por supuesto, poder ayudar a otras personas que están dentro de eso o que también hay salida. O sea, si tú pudiste tener la oportunidad de escuchar este podcast y te identificas con lo que dijimos, Claro. es tu momento. Y Dios igual utiliza aún esos momentos de oración obligada, de no entender por qué hace lo que hace. En medio de todo se está moviendo Dios. Siempre está Él ahí y en algún punto se va a revelar a tu vida. Y Claro. esperemos que esto sea de ayuda para eso. Búscalo de una manera sincera que Él va a apreciar eso y te va a recibir con los brazos abiertos. La religión destruye, por supuesto debe ser parte de una iglesia, es muy importante que estés reunido con gente que tiene tu misma Incluso intención de cuando corazón. tú también ves a Jesús,
de una forma diferente, es un deleite ir a la iglesia, porque te conectas con personas que están bajo tu misma visión. Y aprendes también a escoger en dónde vas a estar, Así es. qué Exactamente. lugar es sano estar, en dónde es mejor. Y yo digo que también empiezas a ver a las personas con otra perspectiva, de que si Jesús ha sido paciente contigo, Jesús murió por ti y sabes todos los defectos que tienes, tú empiezas a mirar a los demás con los mismos ojos, de la paciencia, de voy a seguir discipulando a esta persona, voy a seguirle hablando, porque es que si Dios lo ha hecho conmigo, ¿cómo no hacerlo con los demás? Ujú. Entonces ahí es donde también nace lo que decía Omar, el amor sacrificial, sacrificarte por los demás así como Jesús también lo hizo por ti. Ujú. Y eso también es a lo que nos llama el Señor, a ser como Él, a ir y a ser discípulos. Entonces cuando tú realmente te conectas, yo digo que todo surge desde la pregunta de Jesús, o sea, ¿qué puedes hacer por mí? Y yo digo que es importante cuando tú tienes esas preguntas porque tú vas a conseguir respuestas. La respuesta la vas a conseguir. Cuando surgen dudas es importante que tú puedas tomarlas y buscar respuestas. Y en Jesús se consiguen, se hallan. Entonces a Jesús no le incomodan tus preguntas, a Jesús no le incomoda tu pecado. O sea, Él más bien quiere atraerte hacia Él para poder sanar y curar, porque hay heridas del alma que nada puede ser Solo sano. los O sea, enfermos necesitan el doctor. exactamente, y hay heridas que no puedes sanarlo con cualquier cosa, porque quizás ya has intentado muchas cosas. ¿Por qué no intentarlo una vez más, pero con Jesús? Amén, es Amén, verdad, es sí. verdad. Entonces, luego de este muy reflexivo podcast, ha sido un podcast bastante reflexivo. Un tema muy profundo e interesante. Nuestro querido compañero Omar le metió bastante Biblia. Es un hombre, eso es un buen evangélico, digo, un buen cristiano, un buen cristiano. Luego de este podcast tan reflexivo, ¿qué podemos algo sacar? ¿Qué para- podemos sacar, Omar? Sí, Un Dale las versículo. gracias a la gente por conectarse también en muchas el gracias. podcast. Muchas gracias por conectarse. Y ¿por dónde comienza? Quizás una persona dice, ¿por dónde comienzo? ¿Qué necesito? Ujú. Solo la intención. Más nada. Lo demás no es mérito nuestro. Exactamente. Lo demás. Pero sí, ¿sabe qué sí les voy a decir? Estamos acostumbrados a caminar bajo las obras. Y, ¿sabes? Las obras que vamos a hacer no son para salvación, eso lo sabemos, porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Ujú. Pero las obras que hacemos en Jesús sí son para nuestros galardones, porque nuestras obras van a ser probadas y van a ser pasadas por el fuego. Entonces a veces, no es que a veces hemos, no, como la salvación es por gracia, no es por obra, no nos importa. No, pero vuelvo y te repito, todo comienza con la intención. Si tú tienes la intención de conocer a Jesús, créeme, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la Si puerta, alguno oye mi voz, primero tiene que oír. oye y abre la puerta, yo entro. Así es. Y listo. Lo demás lo hace Él. Así que Y su voz siempre está sonando, Hablando. hablando en todo. Exactamente. Ujú. Y Jesús mejora tu esencia, porque hay gente que dice, bueno, pero es que si yo conozco a Jesús y hablan de cambio, o sea, Jesús te perfecciona, Sí, porque tú vas a seguir siendo tú. tu O sea, tu esencia, personalidad. lo que tú eres. Y que termino con esto que hace poquito un cantante que tuvo un encuentro con el Señor, él decía, yo tengo quizás contratos y cosas que me va a tocar cumplir de momento, pero no sé lo que tenga Dios conmigo. Y me gusta porque estaba muy claro y él decía, yo sé que lo demás lo va a hacer el Señor y yo estoy dispuesto a que Dios obre en mi vida. Ujú. Y así hay que llegar a la presencia de Dios. Es como que, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Y Él lo va a hacer, Él va a entrar a tu corazón y te va a perfeccionar. De hecho, me gusta mucho que la Biblia habla de perfección. Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Ujú. Entonces vas a ser perfeccionado, más no va a cambiar tu esencia, tu forma de ser, sino que va a perfeccionar lo que tú ya eres, lo que tú ya eres como persona, como esa esencia única que Dios te ha puesto. Ujú. Denle like, Suscríbanse, suscríbanse, compartan, Así es, comenten, denle like, compartan, denle Digan like, sus suscríbanse. opiniones. Sí. destruyan ese botón. Por favor, no, y destruyanos a nosotros. No importa lo que ustedes Critiquen que quieran la decir. gente no me dejó hablar, Su que Omar habló filosofía. demasiado. Todo, que- todo, Pero, todo. lo que pero, ustedes pero quieran digan decir. comentarios, comenten, digan ahí Láncenos cosas. hate, lo que ustedes quieran. Y Y- cuídense de la religión evangélica. Cuídense de la religión evangélica y de religiosos evangélicos como como otras personas. Y bueno, nada, hasta el próximo episodio. Bueno. Chao. Chao.